¿Qué tal amigos? Estamos en un video más. Hoy estudiaremos la ley de Coulomb, para lo cual primero vamos a ver una breve introducción. Bien, la ley de Coulomb permite determinar la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas puntuales. Tenemos aquí un pequeño diagrama compuesto de dos cargas. La carga Q1 con una carga eléctrica positiva y la carga Q2 con una carga eléctrica negativa, y ambas se encuentran separadas de una distancia denominada R. En este ejemplo tenemos dos cargas de signo diferente, entonces ambas tendrán una fuerza de atracción, debido a que cargas diferentes se atraen y cargas iguales se repelen. Entonces a esta fuerza, en este caso de atracción, la denominaremos F. Y de acuerdo a la ley de Coulomb, la fuerza viene expresada como la constante de Coulomb multiplicado por el producto de la carga 1 y la carga 2 entre la distancia que separa dichas cargas elevado al cuadrado. Tomando en cuenta el sistema internacional, las unidades de cada uno de estos términos son: la constante de Coulomb tendrá un valor aproximado de 9 por 10 a la 9 y en el sistema internacional como unidad newtons metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Por otro lado, en el sistema internacional la carga 1 y la carga 2 como unidad tendrá coulombs y la distancia viene expresado en metros. Para los cálculos debemos tomar en cuenta que cada uno de estos parámetros se encuentren en unidades del sistema internacional. Entonces de esta manera queda expresada la ley de Coulomb, que permite nuevamente determinar la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales, tomando en cuenta que dichas cargas también deben encontrarse en reposo. Bien, entonces comencemos con la resolución de los ejercicios. Ejercicio número 1. Calcular la fuerza eléctrica que actúa sobre una esfera cargada negativamente con una carga de 0,82 microcoulombs, cuyo centro se encuentra separado 21 centímetros del centro de otra esfera, cargada con más 0,47 microcoulombs. Como primer punto vamos a realizar un diagrama que corresponde al enunciado del ejercicio. Entonces, el enunciado menciona que tenemos dos cargas. La primera carga tiene una carga eléctrica negativa y la otra carga tiene una carga eléctrica positiva. A esta carga la denominaremos Q1 y a esta carga Q2. La carga Q1 tiene un valor de 0,82 microcoulombs. Vamos a dejar ya expresado en las unidades del sistema internacional. Esto es igual 0,82 y recordemos que micro significa por 10 a la menos 6 coulombs. Realizamos lo mismo con la carga Q2. Esta será igual a 0,47 micro, que es por 10 a la menos 6 coulombs. Dichas cargas se encuentran separadas a una distancia de 21 centímetros. Vamos de igual manera a dejar expresado en la unidad del sistema internacional, es decir, metros. 21 centímetros equivale a 0,21 metros. Ahora que ya tenemos expresado cada uno de los datos que nos da el enunciado, analicemos qué tipo de fuerza actúa entre estas dos cargas. Tomando en cuenta que son cargas eléctricas de signo diferente, significa que en ellas actuará una fuerza de atracción. Es decir, de esta manera, las cargas tratarán de unirse. Fuerza de atracción. Entonces vamos a realizar el reemplazo correspondiente en la expresión de la ley de Coulomb para poder determinar la fuerza que actúa entre estas dos cargas. La fuerza es igual a la constante. En este caso tiene un valor aproximado 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado, multiplicado por el valor de las cargas. Carga 1 tiene un valor de 0,82 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la carga 2 con un valor de 0,47 por 10 a la menos 6 coulombs. Todo sobre la distancia que separa dichas cargas elevado al cuadrado, es decir, 0,21 metros, y esto elevado al cuadrado. Primero realicemos la simplificación de cada una de las unidades, tomando en cuenta que en el denominador tenemos coulombs al cuadrado. Se simplificará con las unidades de coulombs de cada una de las cargas, es decir, coulombs se simplifica. Ahora tenemos metros al cuadrado. De igual manera se simplificará porque en el denominador también tenemos una expresión de metros elevados al cuadrado.
y se simplificará. Sin olvidarnos que este cuadrado, aparte de afectar a la unidad de metros, también afectará al término numérico, quedando entonces la expresión simplemente con unidades de newtons, debido a que la fuerza viene expresado en newtons. Al realizar toda esta operación tenemos un resultado final de 0,079 newtons aproximadamente. Y listo, hemos hallado la fuerza, en este caso de atracción, entre estas dos cargas puntuales. Entonces no nos olvidemos que para reemplazar en la fórmula siempre las unidades deberán estar en el sistema internacional. Ejercicio número 2. Calcular la fuerza eléctrica resultante sobre la carga Q2 de la siguiente figura. Y bien, tenemos aquí una figura compuesta de 3 cargas puntuales y nos pide determinar la fuerza resultante en esta carga Q2. Recordemos que como primer punto, el análisis de la fuerza se realiza entre dos cargas. Es decir, primero realizaremos un análisis entre la carga Q1 y la carga Q2. Y luego un análisis entre la carga Q2 y la carga Q3. Y posteriormente realizar una suma de fuerzas para encontrar la resultante. Entonces empecemos con el primer análisis. La fuerza entre la carga Q1 y la carga Q2, tomando en cuenta que la referencia es la carga Q2, ya que es ahí donde debemos determinar la fuerza resultante. Bien, como primer punto vamos a analizar el sentido de las fuerzas. Tienen carga eléctrica diferente, eso significa que en ellas existirá una fuerza de atracción, tomando este sentido, pero el análisis lo vamos a realizar respecto a la carga 2. Entonces la fuerza de Q1 y Q2 quedará expresado en este sentido, hacia la izquierda. La vamos a denominar F1. Entonces, nuevamente, estamos analizando el sentido hacia la izquierda debido a que el análisis del ejercicio es en la carga Q2. Entonces, apliquemos ya la ley de Coulomb. Para la carga, en este caso, Q1 y Q2. La fuerza 1 será igual a la constante K, que tiene un valor aproximado de 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado, multiplicado por el valor de las cargas. En este caso, la carga 1 tiene un valor de 4 nanocoulombs. Hay que tomar en cuenta que debemos pasar al sistema internacional, es decir, 4 por 10 a la menos 9 coulombs. Tomando en cuenta que nano es por 10 a la menos 9. Esto multiplicado por, de igual manera, 6 nanocoulombs, tenemos que pasar al sistema internacional. 6 por 10 a la menos 9 coulombs. Sobre la distancia que separa dichas cargas, en este caso 8 centímetros. Pasando a las unidades del sistema internacional, tendremos 0,08 metros al cuadrado. Porque 8 centímetros equivale a 0,08 metros. Y bien, ya tenemos expresada todas las unidades en el sistema internacional. Al igual que el ejercicio 1, también ya sabemos cómo es que se simplifican cada una de las unidades, quedando simplemente newtons. Al realizar las operaciones correspondientes, tenemos como resultado que la fuerza 1 es igual a 3,375 por 10 a la menos 5 newtons. Y listo, ya tenemos la primera fuerza entre la carga Q1 y la carga Q2. Ahora vamos a realizar el análisis de la fuerza eléctrica entre la carga Q2 y la carga Q3. Sin olvidarnos que para el sentido de la fuerza tomaremos como referencia la carga Q2, al igual que el primer análisis. Estas cargas tienen diferentes signos, entonces sobre ellas existirá una fuerza de atracción. Signos diferentes se atraen, quedando de esta manera. Y vamos a tener que analizar la fuerza sobre Q2. A esta fuerza la denominaremos F2. Entonces vamos a realizar ya el reemplazo correspondiente. La fuerza 2 es igual a la constante 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado, multiplicado por el valor de las cargas. En este caso tenemos la carga Q2 que equivale a 6 nanocoulombs. Hay que pasar a las unidades del sistema internacional. 6 por 10 a la menos 9 coulombs y multiplicado por la carga Q3, 8 por 10 a la menos 9 coulombs, sobre la distancia que separa dichas cargas elevado al cuadrado, 12 centímetros. Al pasar a las unidades del sistema internacional quedaría como
0,12 metros y todo esto elevado al cuadrado. Realizando las simplificaciones correspondientes de cada una de las unidades y las correspondientes operaciones, la fuerza 2 tiene un resultado de 3 por 10 a la menos 5 newtons. Y listo, hemos determinado la fuerza entre la carga Q2 y la carga Q3. Finalmente vamos a determinar ya la fuerza resultante, para lo cual he vuelto a dibujar el diagrama, pero tomando en cuenta simplemente la carga Q2, ya que nos pide determinar dicha fuerza en la carga Q2. En esta carga actúan dos fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 2, ambas en sentido diferente. Recordemos que para determinar la fuerza resultante vamos a tener que realizar una suma de fuerzas. También debemos tomar en cuenta que estamos trabajando en el eje X, es decir, en el eje horizontal. No existen fuerzas verticales. Entonces, el análisis se realizará simplemente en el eje X. La fuerza resultante será igual y vamos a tomar en cuenta el sentido de las fuerzas. Cuando una fuerza tiene sentido hacia la derecha, esta tiene signo positivo. Y cuando una fuerza tiene sentido hacia la izquierda, esta tendrá signo negativo. Entonces, como primer punto, ubicaremos la fuerza con signo positivo o sentido hacia la derecha, que es F2. El valor de F2 es 3 por 10 a la menos 5 newtons. Y la fuerza F1, que tiene sentido hacia la izquierda, quedará con menos. En este caso, 3,375 por 10 a la menos 5 newtons. Realizamos la resta correspondiente. La fuerza resultante será igual menos 3,75 por 10 a la menos 6 newtons. Pero recordemos que al calcular la fuerza resultante debemos obtener el módulo, es decir, el valor positivo. Entonces, la fuerza resultante será igual a 3,75 por 10 a la menos 6 newtons. Haciendo referencia a que este signo lo único que nos indica es qué sentido tiene la fuerza resultante. Como es negativo, la fuerza resultante será hacia la izquierda. Y listo, hemos terminado con el ejercicio número 2. Y esta ha sido la primera clase correspondiente a la ley de Coulomb. Sin más, conmigo será hasta una próxima ocasión. En este video vamos a ver ley de Coulomb y realizamos el siguiente ejercicio. Determina la magnitud de la fuerza de atracción electrostática entre dos cargas de menos 6 microcoulombs y 12 microcoulombs respectivamente, si están separadas 8 centímetros. Comenzamos. Primero vamos a escribir la información que nos proporcionan. Entonces, lo primero que nos dicen es que tenemos una carga negativa, que denotamos con la letra Q minúscula subíndice 1, y que tiene una magnitud igual a 6 microcoulombs. También nos dicen que tenemos una carga eléctrica positiva, que denotamos con la letra Q minúscula subíndice 2, y tiene una magnitud igual a 12 microcoulombs. Como observación, en nuestros cálculos, solo vamos a utilizar la magnitud de las cargas, ya que el signo de estas cargas lo que nos va a indicar es si la fuerza es atractiva o repulsiva. Y también nos dicen que la distancia de separación de las cargas es de 8 centímetros. Y con esta información, nos piden determinar la magnitud de la fuerza de atracción electrostática entre estas dos cargas. Ahora, para calcular lo que nos piden, vamos a utilizar la expresión de la magnitud de la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales, es decir, la ley de Coulomb, en donde F es la magnitud de la fuerza electrostática. K es una constante, que tiene este valor. Q1 y Q2 son la magnitud de las cargas, y R la separación entre ellas. Y si observamos, ya tenemos despejada la variable que queremos determinar. Por lo tanto, solo vamos a sustituir los datos. Y para eso, la distancia la debemos describir en unidades del sistema internacional, es decir, en unidades de metros. Y 8 centímetros es igual a 0,08 metros. Y por otro lado, si observamos, la unidad de las cargas tienen el prefijo micro. Entonces,
Recordemos que el prefijo micro equivale a 10 a la menos 6. Continuamos. Ahora, ya que tenemos escritas las unidades correctamente, sustituimos los datos. Y tenemos la magnitud de la fuerza eléctrica igual a la constante K, que es igual a 9 por 10 a la 9. Newton por metro cuadrado, entre coulomb al cuadrado, multiplicado por la magnitud de la carga Q1, es decir, 6 por 10 a la menos 6 coulombs, y multiplicado por la magnitud de la carga Q2, que es igual a 12 por 10 a la menos 6 coulombs. Entre la distancia que separa a las cargas, elevado al cuadrado, es decir, 0.08 metros, elevados al cuadrado, y realizamos esta operación en nuestra calculadora, y escribimos la fracción, y en el numerador, 9 por 10 a la 9, multiplicado por 6, por 10 con exponente menos 6. Y también multiplicado por 12, por 10, con exponente menos 6. Entre 0.08, elevado al cuadrado. Y esta operación es igual a 101.25 newtons, ya que si observamos, en el numerador de nuestra fracción, al multiplicar coulomb por coulomb, nos queda coulomb al cuadrado, y con las unidades coulomb al cuadrado, que se encuentran en el denominador de esta fracción, se cancelan. Y solo nos queda la unidad, newton por metro cuadrado. Pero como en el denominador nos quedan unidades de metro al cuadrado, estas se cancelan. Y solo nos queda la unidad newton. Entonces, para concluir, la magnitud de la fuerza de atracción electrostática entre las dos cargas es de 101.25 newtons. Bien.